Bienvenidos a su canal de arte favorito, Arte con Todo, donde el arte es mensaje, viaje y transformación. Hoy interrumpo la serie Mochileando por la India y Nepal con una razón que me llena de gratitud. Hemos alcanzado nuestra primera gran meta. Ya somos más de 1000 suscriptores fieles a esta comunidad que cree en el arte como puente entre culturas, emociones y conciencia. El origen de la idea es usar el arte como sanación. Esta es una escultura que surge de una necesidad profunda, darle espacio a la salud mental en nuestras vidas. Quise crear una obra que no solo se mire, sino que se sienta, se piense y se respire, que invite a soltar, a liberar, a dejar fluir lo que nos pesa tanto. Esta frase, deja fluir lo malo, no es solo un título, es una filosofía. Yo me inspiré en la sabiduría indígena que enseña a integrar lo negativo en el ciclo de la vida, permitiendo que se disuelva en armonía con la naturaleza. También me inspiré en el arte como catarsis, donde lo oscuro se manifiesta para ser comprendido y transformado. La obra Deja fluir lo malo representa emociones que todos enfrentamos, como miedo, tristeza, ansiedad, culpa, ira, vergüenza, envidia. Bueno, me cansaría de seguir mencionando tantas emociones que nos hacen daño. Todos esos síntomas están representados en la obra por todos esos fragmentos de vidrio que hay arriba de la malla. Están partidos y al dejarlos fluir recuperan una hermosa forma de gotas de lluvia, y todos sabemos que la lluvia puede ser relajante y reducir el estrés. Un ambiente más limpio y puro también contribuye a sentirse más tranquilo y saludable. Cumplo así con la característica principal del arte conceptual, la primacía de la idea. La obra de arte es la idea o el concepto en sí mismo por encima de su representación material o su valor estético. Invita al espectador a un juicio y a una contemplación reflexiva, apelando más al intelecto que al disfrute inmediato de la contemplación de un objeto. Como escultor en parte empírico, mi proceso comienza con bocetos, diagramas y visualizaciones mentales, incluso en 3D. Quisiera que la obra ocupe al final un espacio de no más de 50 por 50 por 50 centímetros. Y para ello seleccioné materiales encontrados, cargados de historia y de simbolismo. Encontramos vidrios rotos que los recogí durante las revueltas sociales aquí en Cali. Lámina perforada de acero inoxidable sobrante industrial, una placa de mármol negro de las marmolerías alrededor del cementerio central, resina poliéster tinturada con tinta azul de unos lapiceros usados, una lámina blanca acrílica para contrastar sobre el mármol negro. Para ejecutar esta escultura utilizaré técnicas de modelado en madera, moldeado con silicona líquida, moldeado con yeso y por supuesto el ensamblaje. Primero le di forma a la lámina perforada para que quedara como un colador. Segundo, corté y pulí la placa de mármol de acuerdo a las medidas de la lámina perforada. Tercero, aseguré la lámina perforada a la placa de mármol dejándola separada varios centímetros. Cuarto, ahora selecciono y coloco arbitrariamente sobre la lámina perforada diferentes trozos de vidrio en formas y tamaños muy disímiles todos. Quinto, preparo 1 kilogramo de resina poliéster precurada con cobalto
y tinturada con la tinta de los dos lapiceros. A esta resina le agrego en tandas de 100 gramos un 5% de catalizador para ir vertiéndola sobre los trozos de vidrio y que así me queden asegurados en la lámina perforada. Sexto, modelo en madera varias grandes gotas de lluvia. Séptimo, inicio ahora el proceso de moldeado. Voy a usar yeso o escayola. Eso fue lo que hice primero, pero los resultados no salieron como deseaba. Es que frecuentemente se necesita ajustar el método e incluso el diseño durante el proceso de construcción de alguna escultura. A veces nos toca ser flexibles y dispuestos a cambiar nuestro plan si es necesario. Octavo, mejor voy a recurrir a crear un solo molde con el modelo en madera para las goteras grandes que voy a instalar debajo de la lámina perforada. Para esto voy a utilizar silicona líquida para hacer ese molde de una sola cavidad. Aunque en varios videos anteriores ya lo he explicado este procedimiento, les voy a resumir cómo crear un molde utilizando silicona líquida. Teniendo definido cuál es el modelo en madera que yo quiero replicar, tomo una delgada lámina de poliéster con la que, utilizando cloruro de metileno para unir las caras, armo una pequeña caja con la parte superior abierta y con las dimensiones necesarias para que el modelo en madera que tengo quede sumergido totalmente en la silicona líquida. Luego de unos 5 minutos que ya hayan pegado bien, utilizo cera desmoldante para cubrir las caras internas de la caja. Hago lo mismo con el modelo en madera. Luego mezclo la silicona líquida con un 2 al 5% de catalizador dependiendo de la humedad, de la temperatura, en fin. Y luego de agitar unos 2 minutos, vierto un poco de silicona en la caja, no toda. Cuando ella comience a endurecerse, coloco el modelo en madera y lo presiono un poco sobre esa silicona para que ésta lo sujete. Cuando ya está fijo, que no se nos suba, que no se lo levante por su poco peso, entonces ahí sí vierto silicona hasta el tope de la caja y así la dejo quietecita hasta el día siguiente. Noveno, pasadas 24 o más horas, utilizo un bisturí y corto por todo el centro el molde de silicona hasta llegar al modelo de madera y lo extraigo. Ahora con ese mismo bisturí voy a hacer un agujero cónico desde la parte superior del molde hasta donde estaba la parte superior del modelo, o sea, la parte delgadita. Décimo, comienzo a crear con la resina poliéster tinturada las gotas grandes. Cada pieza se puede extraer del molde más o menos luego de unos 20 minutos de haberle vaciado la resina con un catalizador al 5%. Décimo primero, cuando ya tenga un número suficiente de estas piezas, voy a comenzar el proceso de desbastar, pulir y brillar manual individualmente cada una.
12º, ahora procedo a distribuir y pegar estas piezas en la parte inferior de la malla. Esta escultura no busca ser perfecta, busca ser honesta. Es un recordatorio de que lo roto se puede transformar, que lo malo puede fluir y que el arte puede ser un canal para sanar. Gracias por ser parte de esta comunidad, gracias por creer en el arte como una herramienta de cambio y sobre todo gracias por dejar fluir conmigo. Llegó el momento de saber quién fue el ganador o ganadora de esta escultura. Esta escultura, ¿Deja fluir lo malo?, fue ganada por la diseñadora de interiores más joven que hay en la ciudad de Cali. Ella se llama María Camila Piedradita, a la que por favor le pedimos se comunique con el canal enviándonos un mail a artecontodo@gmail.com para coordinar la entrega. Felicitaciones, María Camila. Espero así que los que no están suscritos aún al canal lo hagan para tener la oportunidad de ganarse como ella la próxima escultura. Suscríbanse ahora en este logo que está indicando la flecha y los espero aquí la próxima semana para un nuevo video de su canal Arte con Todo.